Bien, vamos a resolver dos ejercicios del tema relacionado a teoría de circuitos. Sí, el primero, un circuito resistivo o capacitivo, donde no hay fuente de tensión aplicada, pero el capacitor se encuentra previamente cargado. Eso hace que exista alguna fuente que le provea energía al circuito. Es la condición inicial de la carga del capacitor. Si leemos el enunciado, tenemos que, bueno, que nos dicen, a ver, un capacitor se encuentra cargado inicialmente con Q sub 0, una carga inicial Q sub 0, ¿no? Cuando se cierra la llave en T igual a 0, se descarga sobre una resistencia R, ¿sí? Da a entender que, bueno, que el capacitor está previamente cargado y se descarga sobre la resistencia, ¿no? Bien, se sabe que para T1 igual a 9 segundos la carga es Q sub 0 sobre 3, o sea que la carga baja a la tercera parte. Pregunta cuánto vale la constante de tiempo del circuito. Recordamos que la constante de tiempo es el producto entre la resistencia y la capacidad, ¿no? A ver, ¿cómo podemos expresar esto? Estamos en presencia de un circuito cerrado, ¿sí? Y se verifica en todo circuito cerrado que la tensión aplicada, en este caso no tenemos fuente de tensión, es igual a la suma de las caídas parciales, teniendo la caída de tensión en la resistencia y la caída de tensión en el capacitor. Vamos a ponerlo mejor. Ahí estamos. Si recordamos que la corriente es la derivada de la carga respecto del tiempo, podemos expresar la ecuación diferencial de una mejor manera, ¿no? R por C por la derivada de la carga respecto del tiempo más Q igual a 0. Fíjate que el R por C, si querés, ya lo puedes expresar como tau, ¿no? Que es lo que estás buscando. La solución de esta ecuación diferencial homogénea en función del tiempo será una función exponencial decreciente. Q sub 0 por E a la menos T sobre tau. Esto es resolviendo la ecuación diferencial, ¿no? Fíjate el dato que tenés, que a los 9 segundos la carga baja a la tercera parte. Entonces, ya podés usar esta información acá. Podrías reemplazar Q sub 0 sobre 3 igual a Q sub 0 por E a la menos 9 sobre tau. Ni siquiera importa cuánto vale la carga inicial, porque siempre va a estar en relación de la carga inicial esto, ¿no? Acá tenés Q sub 0, el valor que sea, qué sé yo, 10.000 microcoulomb. Y bueno, y acá tendrás 10.000 microcoulomb sobre 3, por tirarte algún ejemplo de esto. Así que podemos prescindir de este término, en realidad simplificarlo, y obtener la constante de tiempo. Tendríamos aquí, aplicando el logaritmo natural en ambos miembros, logaritmo natural de 1/3, igual a menos 9 sobre tau. Y esto es consistente porque el logaritmo natural de un número menor que 1 es negativo, ¿eh? Se va a simplificar el menos con el menos que aparezca por aquí. O podemos dar vuelta directamente y nos quedará como menos logaritmo natural de 3. Por lo que la constante de tiempo deberá ser igual a 9 dividido logaritmo natural de 3. En segundo, por supuesto. Hacemos esta cuenta y el resultado finalmente nos da, efectivamente, como nos dicen aquí que tiene que dar, ¿no? Nos da 8.192 segundos. Esta es la constante de tiempo de este sistema eléctrico. Vamos con el que sigue.
Ahora tenemos un circuito de corriente alterna. Sí, tenemos un circuito de corriente alterna. En el circuito de RLC, serie de la figura, está alimentado por un generador de FEM alterna, este generador que aparece aquí. Cuando la llave conmutadora se encuentra en A, o sea, cuando se encuentra en esta posición, el factor de potencia o coseno de phi vale 0.677 y cuando está conectado en B, ¿sí?, el circuito está en resonancia. Apa. Calcule la capacidad C del capacitor. Bien, ¿qué es lo que tenemos que saber de aquí? Bueno, tenemos que saber bastantes cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de llegar acá a un resumen. El sustento teórico de todo esto es que, bueno, cuando el interruptor está en A, lo que vos tenés es un circuito RL. Sí, vos tenés un circuito RL para resolver, ¿no? Entonces, si vos pensás en el circuito RL, podríamos cargar acá el valor eficaz, que será el máximo dividido raíz de 2 y toda esa historia. Sí, acá tendríamos el omega, porque acá vas a tener a la inductancia, no la vas a tener como valor de inductancia en sí mismo, sino como una reactancia inductiva. Entonces uno podría pensar, bueno, mira, la impedancia de este circuito será la raíz cuadrada de R cuadrado más XL al cuadrado, entendiendo por XL o reactancia inductiva al producto entre la pulsación, ¿sí? Si es la pulsación del generador de corriente alterna. Acuérdate que omega será 2pi por f en términos generales. Bueno, acá tenemos un valor que ya está claro, ¿no? Pero bueno, en términos generales, la frecuencia de nuestra red es 50 ciclos, o sea que omega para nuestra red, ¿sí?, para el enchufe de nuestra casa sería 314, por ejemplo. Acá, bueno, acá es 71,5. Nosotros respetamos el valor que nos dice acá. Acá te hablan de factor de potencia o el coseno de phi, ¿sí? El coseno de phi será, bueno, la resistencia sobre este valor de impedancia, ¿no? Sobre este valor de impedancia. Acuérdate que este ángulo será el ángulo de desfasaje que tiene la corriente respecto de la tensión. ¿Sí? A ese ángulo está haciendo mención. No hace falta que nos metamos en esto ahora, ¿no? Pero bueno, está haciendo mención a ese ángulo, como para recordarlo. Esto viene girando a velocidad angular omega, entonces cuando vos representás la tensión, la corriente va a venir en forma senoidal también, pero con un módulo diferente y atrasada un ángulo phi. Lo que nosotros necesitamos de acá es obtener fíjate que el coseno de phi lo podemos reemplazar por r sobre lo que no conocemos, ¿no? La raíz de r cuadrado más xl al cuadrado, que puede ser omega cuadrado por l cuadrado. Con esta información nosotros podríamos obtener L de acá. Bueno, a mí la inductancia me ha dado 0.79 Henry, o Henry, ¿no? 0.79. Y esto nos da lugar a pasar ahora a la segunda condición del circuito. Sí, a la segunda condición del circuito en donde el sistema está en resonancia. El hecho de que esté en resonancia hace que la caída de tensión en los elementos reactivos sea máxima. Sí, la resonancia del circuito serie es una resonancia de tensión. Y eso se da cuando la tensión y la corriente están en fase.
Desde el punto de vista de la fórmula, el coseno de phi es igual a 1 en esta condición, por lo que la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva. ¿Sí? La reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva, por lo que omega por L es igual a 1 sobre omega por C. Con esta información, con el valor de la inductancia, si tenemos también la pulsación, podríamos determinar la capacidad. Efectivamente, la capacidad nos da 247,2 microfaradios. Es decir, hemos resuelto un ejercicio de corriente alterna, en primera instancia resistivo-inductivo y en segunda instancia resistivo, inductivo y capacitivo. Podríamos diagramar cómo queda la situación en B para la estadística, ¿no? Resistivo, inductivo y capacitivo. El circuito se comporta como resistivo puro, pero eso no significa que el circuito sea resistivo puro. El gran conflicto que ocurre en una instalación en resonancia es que estos elementos tienen un valor de tensión alto. No, no es lo mismo que, a ver, matemáticamente hablando, a los efectos de la obtención de la corriente es lo mismo que si no estuvieran, porque I termina siendo la tensión sobre R, en lugar de la tensión sobre Z como suele ser siempre. Pero bueno, estos elementos siguen existiendo. Entonces el gran conflicto que ocurre es el elevado valor de caída de tensión que pueden llegar a tener estos elementos reactivos. Es interesante considerar eso. Por más que el ejercicio acá no lo pida, más allá de que la cuenta nos haya dado bien, está bueno que podamos comprender lo que está pasando.